Hay que diferenciar entre lo que es legal, lo que es ilegal y lo que siendo ilegal es seguro. Haciendo las cosas bien, que Hacienda se entere es prácticamente imposible. A menudo es la persona, el emprendedor, el que acaba dando las pistas necesarias, de mil maneras. ¿Se puede ser amigo de Hacienda en España? Si no emprendes ni inviertes, sí, perfectamente. Y si no eres propietario, si no te haces autónomo, en todas esas circunstancias sí. Lo voy a decir así y puede parecer una irresponsabilidad, pero genuinamente creo que es el mejor consejo que puedo dar. No te oficialices hasta que tengas tus primeras ventas. Qué fácil era ser progre cuando no tenías un negocio, ¿eh? Claro. Te devuelven el dinero con los intereses de demora. Pero en esos intereses encima pagas el 50% Pagas de impuestos. Hacienda. Sí, que además los intereses siempre tributan, salvo los que te paga Hacienda, que esos van a la renta del trabajo. Pero bueno, devuélveme la mitad y... Te pago 80.000, pero 40.000 son míos. Joder, Exacto. macho, qué Y si risa. no me los pagas, te sancionan. Te- Me cago en Es la- gracioso y dramático, No, ¿eh? sí, sí. Al mismo tiempo. De hecho, O sea, es salió la reírse semana por no pasada llorar. Que me lo haga la mafia por la protección, vale, pero que me lo haga el Estado al cual yo sufrago, hostias, Sí, es jodido. sí. Y más porque el inspector va a cobrar, hagas lo que hagas. Va a cobrar bonus. Ganes, pierdas el juicio, aceptes o no aceptes la mordida. Él siempre gana. En mi gremio se ven vidas destrozadas, ¿eh? No, Algunos claro. se lo ganaron, pero muchísimos otros no. Porque encima de inseguridad jurídica llamas a la administración todo el día y nunca recibes respuestas. Pero si lo haces mal, te van a sancionar. Exacto. Y me di cuenta de que yo en este país no me quedo. Punto. Ni por Hacienda, ni por el Estado, ni por absolutamente nada. ¿En qué punto te interesa ser autónomo en lugar de abrirte una sociedad aprovechándote de esos 2 años? O La sea, palabra mágica depende. depende. Siempre Vale. depende. ¿Qué opciones hay para esa persona que a lo mejor esté ganándose la vida pues online, ¿no? Como es lo que siempre hablamos en nuestros podcasts. Entonces, ¿qué opciones hay para esa gente? Depende. Porque esa es la gran clave de la fiscalía internacional. Nada es bueno o malo por sí solo. Debe entenderse como un puzzle. En un puzzle no todas las piezas encajan entre sí. Bueno, Alex Algarci, Muy buenos este podcast patrocinado por nuestros amigos de la agencia tributaria. Eso es. A mí me gustaría hacerte la primera pregunta. Ya sé un poco cómo piensas, ¿no? Pero ¿se puede ser amigo de Hacienda en España? Si no emprendes ni inviertes, sí, perfectamente. Y si no eres propietario, si no te haces autónomo, en todas esas circunstancias, sí. Hay una masa poblacional que está en torno al 40%, incluso un poco más, cercano a la mitad, que vive del Estado. Esa gente se lleva maravillosamente. Hostia, un Hacienda no es 40%. todos. Creo que es más, ¿eh? Creo que es más. Creo que está cerca del 50, pero por no dejar aquí la rata, sí. A ver, el sector privado no llega a la mitad. O sea, estáis sosteniendo una cantidad de... Como me gusta usar la segunda persona plural para eso. Ya, ¿eh? Estáis sosteniendo una masa ya no funcionarial, sino de parados, que es lógico, pero todo el sistema de subvenciones, pues esa gente yo entiendo que se lleva muy bien con Hacienda. No lo sé porque ellos conmigo tampoco les gusto, pero, pero quien emprenda, pues todavía no me lo he encontrado. O sea, no, básicamente no me he encontrado, puedo hablar bruto, ¿no? El típico progre Sí. que cuando emprende no se transforme. Y además se transforma en Mr. Hyde, ¿eh? O sea, vienen de vuelta. Sí, Pero esta qué barbaridad es. Acaba el trimestre, pero si ya pagué 6.000 euros, ya, pero es que solo la de IVA, te falta la de IRPF o te falta Claro. el pago de cuenta de sociedades. Y tranquilo que aún faltan más, amigo. Entonces, cuando empiezan a descubrirlo, dices, qué fácil era ser progre cuando no tenías un negocio, ¿eh? Claro. Y yo tenía una pregunta, ¿vale? Sobre todo, a lo mejor empiezo ya muy fuerte, pero LLCs, ¿vale? Yo siempre he oído el típico vídeo, ¿no? De la LLC es brutal porque si dejas tu cuenta a cero, cuando acaba el ejercicio no ¿Qué pagas tiempos de impuestos. Crypto Spain? Sí, bueno, el Crypto Literal, Ya Spain se recuerda con nostalgia ya. y un montón de vídeos que salen de eso. Y yo pienso, vale, pero... quiero decir, que Yo, no hace yo falta incluso a tener- día de hoy también he visto vídeos, de Sí, hablando porque de hay, sistemas. o sea, hizo escuela. Entonces hay un montón de chavales que se autoproclamaron asesores fiscales que básicamente dicen lo que decía Crypto Spain. Y aún ni siquiera se han dado cuenta de que ya se ha pasado la tontería, de que ya el mundo y sobre todo las redes han abierto los ojos a que, oye, se pueden hacer muchas cosas. Y era un mensaje importante el que daba. Pero no todo es tan fácil. Claro. Si no estaríamos todos haciendo lo mismo. Joder. No, pero, Digo quiero yo. decir, yo en cierta manera entiendo ese mensaje, pero en España es igual, ¿no? O sea, si tú facturas 100 y gastas 100, dejas tu empresa a cero, tampoco pagas impuestos si son gastos deducible, obviamente. Claro, Entonces, el problema es cómo la dejaban a cero. Claro. Si la dejan a cero con gasto personal, eso no es gasto deducible. Vamos a ver, el tema de LLCs ha generado mucho conflicto en los 3 últimos años y lo podemos liquidar rápido con una explicación bien ordenada de 3 minutos. Entonces, LLC, Limited Liability Company, compañía de responsabilidad limitada.
Eso no es nada exótico para nosotros. Aquí tenemos SLs. Sí, En Portugal tenemos las LDAs, en el Reino Unido las Limited. Es lo mismo, están por todo el mundo. Entonces, una LLC per se es una sociedad. Punto. Con la salvedad de que en determinadas circunstancias pueda comportarse como las LLCs de las que nosotros hablamos. Entonces, cuando el ecosistema del emprendimiento online español habla de LLCs, habla de las que el caso concreto de la LLC que voy a describir ahora, que son aquellas que pertenecen en su 100% a socios no residentes, personas que no vivan en Estados Unidos y que no son considerados ETBUS, que son unas siglas para referirse a que no tengan sustancia, que no tengan empleados, ni oficina, ni single contractors, que son como autónomos dependientes en Estados Unidos. Solo en esas circunstancias es cuando la LLC no paga impuestos a TIOSAM en Estados Unidos y, por tanto, es por ese motivo que no tienes que hacer contabilidad, aunque hay que hacer una serie de declaraciones de otro tipo. Pero esto solo es una cara de la moneda, una parte del cuento. Entonces, Estados Unidos tiene muchas cosas de paraíso fiscal, pero el impuesto de sociedades no es una de ellas. Entonces, esa empresa no paga porque debe pagarlo en la renta del socio. Este es el fenómeno de transparencia fiscal que tanto se ha escuchado. No, las LLCs son transparentes. Bueno, las LLCs pueden ser transparentes. Entonces, ¿qué pasa? Que ese beneficio se transfiere a tu renta personal. Y tu renta personal en el IRPF va a ser más alto de lo que paga una SL en España, casi siempre. Exacto. Entonces, si lo quieres hacer bien, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. No hay un escenario posible en el que tiene sentido operar una LLC titularidad de residentes españoles. No lo tiene, así de fácil. ¿Qué pasa? ¿O cuál es la utilidad de todo esto? Y no voy a unirme con moralismos, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. O sea, sé cómo se esquilma al emprendedor en España, que cada uno ahorre como pueda y como le salga de los huevos, pero mi deber es advertirte de los riesgos. Entonces, jugar con una LLC desde España, todos estos asesores que han dicho que es legal mientras no hagas X o Y, hay que diferenciar, que esto a mí sí que me molesta en las redes porque luego veo las consecuencias, hay que diferenciar entre lo que es legal, lo que es ilegal y lo que siendo ilegal es seguro. Aquí estamos, en el caso de las LLCs. Haciendo las cosas bien, que Hacienda se entere es prácticamente imposible. Claro. A menudo es la persona, el emprendedor, el que acaba dando las pistas necesarias, de mil maneras. O he visto desde los que se transfieren pasta a España para gastarla, hasta los que el 100% de sus clientes están en España y no tienen una fuente de ingresos alternativa. Es en plan, tronco, estás en redes anunciando lanzamientos, anunciando una membresía, anunciando tu negocio, el que sea, y de repente tú no eres autónomo ni tienes nada en España. Pero me vas por ahí con el M4 y demás. A ver, amigo, esto Claro. es problemático. Entonces, la LLC, y lo voy a decir así de claro, es B digital. ¿Voy yo a reñir al que tenga un restaurante, al que tenga un bar porque hace efectivo? No, tío. Mira, mientras el efectivo, gracias a Dios, es muy difícil de perseguir, en la medida en la que tú seas capaz de que te paguen efectivo y tú gastarlo y con el oficial hacer lo que solo puedes hacer con el oficial, que es pagar, si te lo sacas, quiero decir, hipotecas, alquileres y demás, todo lo que es lifestyle lo pagas con el B y Santas Pascuas. Pues la LLC es lo mismo. No hay un escenario en el que la LLC tiene sentido blanco para un emprendedor en España. Sí, es Salvo, como- salvo que comentábamos que hagas FBA en Estados Unidos y demás, que eso ya tiene motivo económico válido y ya es diferente. Sí, o sea, que estés en un país con tributación no territorial, ¿no? Territorial. O sea, con tributación territorial, eso, Correcto. perdón. La tributación territorial lo que implica es que lo que generes dentro tributa, lo que generes fuera no Eso. tributa. Hay varios condicionantes, pero en líneas generales es así. Vale, vamos a un escalón más principiante, ¿vale? Empiezo a facturar dinero, cuando me hago autónomo, cuando me hago SL, por qué empezar una SL y no de autónomo, qué facturación es mejor empezar directamente con SL. Pues sí que está, o sea, sí que está en España, ¿no? Esa ventaja de los 2 primeros años, creación de nueva sociedad con nueva actividad económica. Correcto. Bueno, Ley de startups. incluso vimos ley de startup, exacto, que son 4 años, ¿no? Bueno, pero eso no es aplicable a todos, Lo quiero que estaba decir. comentando Kiko ya está en la ley de startups, solo que también incluye una ampliación de 2 años Vale. si un organismo que se llama ENISA considera que tu empresa es tecnológica. Que básicamente o es muy claramente tecnológica o arrimas como en casi todo. Que esto la gente se cree que España es un país europeo y muy desarrollado y funciona, Claro. siguen funcionando mucho esas cosas. O sea que Pues- en ese punto es el 15% de impuesto de sociedades, Correcto. los 2 primeros años, Exacto. ampliable a 4, pero bueno, En luego principio 2, sí. En principio. luego es un 23 el impuesto de sociedades. Correcto, hasta un umbral de beneficio y después un 25.
Vale. Aunque parece que va a bajar un punto cada una, 22, 24. Pero bueno, como no está todavía, pues... Vale, bueno, pues cuéntanos. O sea, quiero decir, ¿en qué punto te interesa ser autónomo en lugar de abrirte una sociedad aprovechándote de esos 2 años? O sea, La palabra mágica depende. depende. Siempre Vale. depende. Mira, si os parece, hacemos como un escenario para que le sea súper útil y súper rentable a la gente. Cuando todavía no vendes, pero estás intentándolo, cuando has generado tus primeras ventas y cuando ya estás estabilizado y vas a pretender escalar, digamos. Vale. Entonces, cuando todavía no has empezado a vender, si le preguntas a tu gestor cuándo tienes que dar de alta autónomo, es ya. Claro. Y el problema de que sea ya es que empiezas a pagar gestoría ya. Empiezas a pagar cuota de autónomos, salvo tarifa plana o salvo bonificación de cuota cero y demás, ya. Y el problema es que a lo mejor tardas 3 meses en vender. Y si tienes recursos, vale, pero si vas a pagar 100 pavos de gestoría y lo que pagas de autónomos, si eres pequeño y estás empezando, te va a ir comiendo, ya no solo financieramente, sino anímicamente. Sí. Quizás el hecho de estoy asumiendo gastos y no consigo acabar de generar mi primera venta. Entonces, lo primero, generamos no nuestra primera, sino nuestras primeras 5 o 10 ventas. Testeamos el modelo de negocio. Y además... Lo voy a decir así y puede parecer una irresponsabilidad, pero genuinamente creo que es el mejor consejo que puedo dar. Y es, no te oficialices hasta que tengas tus primeras ventas. Claro. No, porque en el hipotético caso, lo que hablábamos antes, tú haces 5 o 10 ventas, luego no vuelves a vender nunca más. No has tenido actividad O sea, económica. quiero decir o sea, que no es... para Hacienda no hay recurrencia, con lo Exacto. cual declaras en renta, ¿no? Y ya está. Correcto. Tú generas tus primeras ventas. Me da igual que no te des de alta ni en Hacienda. Ahora explico esa diferenciación y dónde está exactamente el matiz. Pero tus primeras ventas, genéralas. Si te piden factura, pues ya te toca, pero si es otro formato, primero testea que el mercado quiere lo que tú le estás ofreciendo. Claro. Porque a lo mejor sales al mercado y haces 50 llamadas de venta y te das cuenta de que no quiere nada, quieres el mercado. Y a lo mejor tienes que pivotar, volver a la cueva y tirarte otros 4 o 5 meses reconfigurando todo. Entonces, importante primero testear y luego hablar de todo esto. O sea, si no has vendido todavía, olvídate de Claro, todo lo que voy a primero que decir. exista negocio. Sí, exactamente. Eso es el mayor miedo de todo. Antes de empezar cualquier negocio, pero tengo que ser autónomo, pero Claro, es una o- locura. o- Lo primero es que- tienes que ganar pasta. primero- Si no exacto. ganas, no pagas impuestos. Si no hay beneficios, no hay impuestos. O sea, Exactamente. Y por hacer tus primeras 5 o 10 ventas, uno, la probabilidad de que Hacienda se entere, y si se entera, que lo quiera fiscalizar porque van a ser migajas, son cercanas a 0. Entonces, cuando somos diminutos, tranquilidad, ¿vale? Generamos nuestras primeras ventas. Tenemos que facturar. Y ahí es donde entra, Kiko, lo que estabas comentando, que es, vale, tengo que empezar a emitir facturas, pero ¿cuál es mi proyección? Voy a ganar ya más del SMI, del salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, que no mensual, que son 14.000 y pico euros. Requisito número 1, cuantitativo. Si lo supero y cumplo el otro requisito, tendré que darme de alta obligatoriamente. Y si no, pues puede que no. Si cumplo, el de habitualidad. Si la actividad es habitual, así sea de 200 euros al mes y no llega a 14.000 y pico al año, tengo que darme de alta de autónomo. Entonces, ¿qué es habitualidad? Bueno, pues aquí os presento un concepto, bueno, un término, que es conceptos jurídicos indeterminados, que es el caballo de batalla de mi gremio, básicamente. Dicen, ¿y qué es motivo económico válido? ¿Y qué es el centro de intereses económicos? Que lo hablábamos antes. No se sabe. O sea, tienes que ir concluyendo lo que es a base de sentencias, consultas vinculantes, resoluciones de los tribunales administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, consecuencia de toda esa litigiosidad que ha habido, la habitualidad tiene que ver con un factor cuantitativo y temporal. Es decir, tienes que cobrar la misma cantidad más o menos en los mismos plazos, que genere esa recurrencia. Porque si hoy... ¿a partir de qué mes? ¿4 meses se consideraría ya para Hacienda recurrencia? No se sabe, ¿no? va a quedar a la merced del inspector que lo considere. Vale. Entonces, Pero a ver, eso es lo que tú también... todo lo que esté por debajo del SMI, tú lo vas a poder modificar. A lo mejor si te va a salir muy igual todos los meses, pues dices, oye, no me pagues ahora, el mes que viene tal. Todas estas jaimitadas mientras seamos pequeñitos, que es cuando podemos movernos con libertad. Luego hay que ponerse muchísimo más estricto. Ojo, porque esto que estamos comentando, de por debajo del SMI, no hay habitualidad, implica... Porque esto muchas veces la gente no lo sabe, piensa que darse de alta autónomo es me doy de alta y ya está. Y son 2 organismos, no uno. Está Hacienda, modelo 76, que es necesario para poder emitir y recibir facturas. Y ahí empezarás a hacer declaraciones y a presentar contabilidad y demás. Por tanto, esto ya tendrías que hacerlo siempre. Pero darte de alta como autónomo en Hacienda no implica pagar la cuota de autónomos, que es lo doloso para el que empieza. Hay un segundo alta que es el de la Seguridad Social, el famoso RETA.
Cuando te das de alta en la Seguridad Social es cuando sí empiezas a pagar la cuota de autónomos. Entonces, en este escenario que comentábamos, de si estás por debajo del salario mínimo, no es habitual, en Hacienda nos damos de alta. En Seguridad Social no. Por eso implica el ahorro de la cuota de autónomos. Y luego no te pueden pedir con anterioridad, oye, págame todas estas Solo cosas. si has incumplido. Solo si has incumplido y has facturado más del salario mínimo o eran rendimientos habituales, etcétera, etcétera. Y ojo, aquí hago un disclaimer para la gente que se cree que Hacienda somos todos, que impuestos para sanidad y carreteras y todo esto. Y es que... Es un mantra. Sí, el que todavía piensa eso está perdido. Es un mantra aburridísimo. Pues mira cómo ese Estado al que tú financias, mira cómo trata a sus mecenas, a la gente que aportáis, casi digo aportamos. Y es que esto que hemos comentado aquí no lo dice ninguna ley, lo dice el Tribunal Supremo, que está por encima del actuario de Hacienda y la interpretación administrativa que haga Hacienda, o la Seguridad Social. La Seguridad Social, si detecta esto, ejecuta como tú dices. Por eso me parece importante hacer este apunte. Te reclama las cuotas. Te das de alta ahora en la Seguridad Social, pero veo que en Hacienda llevas de alta 6 meses. Luego eres autónomo hasta hace 6 meses, luego me pagas cuotas de 6 meses, con su recargo correspondiente. Vale, pues aquí vais a ver una burrada que pasa en muchas cosas, en muchos ámbitos. La Seguridad Social te reclama eso. Y a ti se te ponen los huevos en la garganta y dices, joder, yo que había visto un reel en el que podía hacer esto, no sé qué. Yo que había visto a Crypto Spain. Mi gestor ya me dijo que él no sabía de eso, tal, tenía que haberle hecho caso a mi gestor, no sé qué. Vale, pues ahí lo que hay que recurrir y, en base a la sentencia del Supremo, pues ¿sabéis qué pasa ahí? Que pasa una cosa que me parece de guarro absoluto y táctica mafiosa. Envía la sentencia del Supremo, dices, no, mi gestor está anticuado, no sé qué, yo recurro esto. Pues la Seguridad Social te puede responder denegándote esto. Y tú dices, joder, ya recurrí con lo que había que poner y me lo han denegado. Vuelves a recurrir a la instancia superior, administrativo todo, sin irte a juicio, y de repente el mismo argumento, todo igual, te lo aceptan. Juegan con tu mente, es decir, te cagas cuando te reclaman y ya cuando recurres y te vuelven a rechazar, ya dices, vale, pues ahora sí. Ahora Claro. sí que ya me pillaron. Pero en realidad te están rechazando ellos mismos. Claro, pero Es un juego mafioso. En plan, lo que te miento, implica... tienes derecho a esto, pero te digo que no. Y si vas a la instancia superior, ya te lo tengo que aceptar porque si no prevaricamos. Y es un delito. Pero todos esos recursos cuestan dinero o... A menudo, si te los hace el gestor, sí. Pero vamos, quien me esté viendo desde aquí, que busque la sentencia del Supremo, que haga un escrito él, aunque le dé vergüenza, que dice, que yo no sé lenguaje técnico. Y digo, tranquilo. Tienes que decir que te has Y si amparado no, en esto. ChatGPT igual hasta te puede Bueno, ayudar. ChatGPT lo hace bastante bien en ese sentido. Recursos así no muy específicos, que esto es muy genérico. Esto Sí. es copia-pega prácticamente. Sí, que igual hasta buscas en Google y tienes ahí plantillas. Probablemente. Sí. Probablemente sí, haya plantillas. Pero bueno, esto es para el que está... Estamos aquí desmontando el negocio de otros pequeños gestores. Bueno, que se actualicen, macho. Sí. Que se actualicen. Si es que es un mal endémico del gestor de España. Prácticamente no hay nadie que no haya tenido malísimas experiencias con su gestoría o ha tenido que pagar un montón. A ver, voy a decir algo a favor de toda esta gente. Y es que tienen tickets muy bajos. O sea, tú no puedes pretender un asesoramiento fiscal que estudie en tu caso cuando pagas 50, 80 o 100 euros al mes. Es que me da igual. Claro. Es que una gestoría y una asesoría son figuras diferentes. Uno tramita lo que tú le das. Solo que, como no sabemos muy bien la diferencia entre el rol de gestor y de asesor, pues tendemos mucho a decir mi gestor, a preguntarle todo lo que es asesoría. Y digo, pero es que este tío no tiene tu ecosistema en la cabeza, porque no se ha sentado a estudiarlo, porque es que por 100 pavos al mes no me siento a estudiar nada. Claro. Entonces, a favor de estos gestores diré que por 100 pavos al mes busca un gestor, no un asesor. Si no, te vas a tener que ir al doble o al triple. Que joder, el doble o el triple de una cantidad que para tu negocio es ínfima, pues bueno, cada uno que valore la seguridad que le va a dar esto. Perdona, Kiko, que de verdad estoy intentando llegar a la respuesta de la pregunta. Esto es cuando estamos en un punto incipiente, testeando, un poco tratando de ver si funcionamos, si no funcionamos. A partir de... Llega un momento en el que digo, vale, esto ya hay que oficializarlo, ya hay que hacerlo todo bien, con su contabilidad, con tal. Y surge la gran pregunta, que es, oye, ¿autónomo o empresa? Y como todo, pues vuelve a ser depende. Vuelve a ser depende y dentro de todos los factores decisionales, todos son dependes. Por ejemplo, la gente se fija únicamente en el factor cuantitativo de los impuestos. El autónomo va a pagar en IRPF entre un 19 y aquí en Madrid un 47, en Comunidad Valenciana comentamos un 54, en Galicia es 48. Bueno, pues 54. Lo que Es una locura. Sí, es que 54 es top 3 europeo.
Solo superado por Sí, Noruega y que, Dinamarca. que la excusa de Europa tal, pero España es que está puntera dentro de Europa. Totalmente, y además el 54% que se paga en Dinamarca o en Noruega es en un tramo muchísimo más alto que en España, porque en España lo pagas a partir de ya 60.000 pavos, ya estás en la mitad. Claro. Y con 60.000 pavos, bueno, claro, ahora es que como en España eres rico con 3.000 pavos, pues tal, pero, Claro. Es que... pero si no, leches. Entonces, el autónomo va a pagar en IRPF como si fuera una renta del trabajo, un trabajador, y pues si ganas, no facturas. Si ganas poco, pues tributarás un 19, 22, 24 e irás subiendo. Y la empresa va a pagar siempre un 23, suponiendo que esté empezando, un 25 si ya está establecida. Entonces parece de perogrullo, ¿no? Tenemos este nivel, que es lo que tributa la empresa, y conforme vaya subiendo el beneficio, me compensa autónomo, empato, me compensa empresa. Entonces, Vale. este es el primer factor, el cuánto. Bueno, a no ser que te acojas al 15%, Correcto. si tu proyección, como dices tú, has testeado al mercado, sabes que de aquí a los 2 próximos años vas a tener de beneficio Correcto. más de, ¿qué son? 30.000 para que supere esos 15%. Bueno, Ese en umbral, cualquier caso supera el 15%. Aunque varía un poco, sí. Si tienes el 15% siempre se va a dar. Claro. El problema es que el 15% dura 2 años en la cabeza de la gente, dice, oye, yo voy a estar 10 años, no meto esto en el factor de la ecuación. Pero ahora abrimos ese melón porque la caga muchísimo a la gente. Y simplemente el descubrir lo que puede hacer, pues no inicia una empresa que ya tributa directamente al 23, que es Claro. un poco la putada. Entonces, factor cuantitativo. Y bueno, y que el dinero es de la empresa, no de la persona. Entonces hay que tener todo eso presente. Pero hay muchos otros factores. Está el factor reputacional. Y dices, hostia, reputacional. Y digo, reputacional. Porque si tú te haces autónomo y tienes pues una agencia de marketing digital y vas a sembrar un montón de empresas de España con tus facturas que llevan tu nombre, tus apellidos, y normalmente en nuestro ecosistema de negocios digitales muchas veces trabajamos en casa. Luego tu dirección fiscal es tu casa, luego tu casa figura en cada factura que vas dejando por ahí. Sí. Que sí, que puedes coger un coworking, una dirección, vale, pero en principio hay un factor ahí. Y luego que para trabajar con según qué empresas grandes no cogen autónomos. No quiero que me facture alguien con nombre y apellidos, quiero alguien que se apellide SL o SA. Claro. Entonces, ¿Ah, sí? Hostia, no sabía yo eso. claro, depende de nuestro target, nos van a exigir directamente una empresa. Entonces, factor 1, impuestos. Factor 2, reputación. No sé, factor 3, protección. No es lo mismo que tú desarrolles tu negocio como persona física a que tengas una sociedad limitada, que limita la responsabilidad. Entonces, esto puede estar protegiéndote de cara a que tengas financiación bancaria, la empresa vaya mal y pueda quebrar esa empresa sin quebrar tú, que si eres autónomo, quiebras tú. Entonces tienes un factor ahí de protección y bueno, y otros muchos efectos que tengan que ver con la menor embargabilidad de bienes que le pertenecen a una sociedad o que le pertenecen a la persona. Entonces es como que hay muchos criterios y cada uno va a tener que valorar cuál es importante para ellos y no. Bueno, también va un poco en cuanto a la ambición, ¿no? También de la persona, ¿no? Generalmente cuando quieres crear algo más grande vas a dar directamente el salto a SL, cuando quieres Ir a tener... notaría, a firmar la Constitución, el acta de titularidad No, sobre real, todo lo que genera un dice- efecto de que Sí. tú te lo creas. De que Lo tú que dice tal. Ale es reputacional, de no es lo mismo decir soy autónomo que oh, pobrecito, que soy empresario. Hostia, tío, puta Sí, madre. exacto. Y es lo mismo, ¿sabes? Realmente. sí, pero- La actividad en sí, el día a día, es exactamente lo mismo. Claro, pero es verdad que depende hacia dónde te dirijas, pues cambia el cuento. Y hay mucha gente que cuando habla de esto define un factor de coste, porque la sociedad es un... Bueno, darte de alta autónomo no cuesta nada más que la gestoría y crear la sociedad pues te va a costar 500 pavos entre notaría y registro y pues 1.500 si te lo hacen un tercero y demás, pero son honorarios. Y luego, pues el autónomo, donde el autónomo paga 100, pues la empresa paga 200 o 250. Entonces, si Sí, somos de si- contabilidad, dices. De, Sí, claro. si somos diminutos puede haber un efecto ahí doloroso, pero para una empresa normal, por mucho que sea 2,5 veces el coste, pues joder, sobre algo que no me impacta nada en el profit, pues que le den por culo, como si son 500, ¿sabes? Entonces ahí cada uno que lo valore. Pero aquí está el punto de la grandísima cagada, que tiene mucho que ver con lo que veníais adelantando, que es que si nosotros por ser amarrategui, por ser unos miedosos, decimos, no, es que la empresa me viene grande todavía, entonces me voy a hacer autónomo, pruebo y luego ya me constituyo la empresa. Y digo, vale, mongolo. Y perdón, pero digo mongolo para que levanten la vista, claven y no cometan este error. Y es que si por ser amarrategui te das de alta autónomo, estás tus 2-3 mesecillos, dices, vale, ya estoy más, me siento más seguro de mí mismo, ya sé que vendo, qué tal, ahora creo la empresa. Y digo, vale, pues por esos 3 meses de autónomo,
ahora tu empresa paga el 23%. Claro, Exacto. pierdes la... Porque la bonificación de nueva empresa, el 15% famoso del que estabas hablando, no es por ser una nueva sociedad, es por ser una nueva actividad. Claro. En el IAE, ¿no? O sea, que no puede... Exactamente. Eso es lo que hice yo. No me di, o sea, empecé directamente como SL por eso, precisamente. Correcto. Y esa es la primera cagada. Y hay gente que va a perder pues, un diferencial de un 8%, que es la diferencia entre el 23 y el 15 que va a tener ahí. Por 2 años. Correcto. Y hay otra cagada, que es que ese 15% de 2 años son los 2 primeros años Con beneficio. beneficios. Con beneficio. Claro. Como te quedes muy al ras y tengas 10.000 euros de beneficio, pues vaya mierda gastar ese cartucho en 10.000 euros de beneficio. Oye, gasta lo que puedas en noviembre y en diciembre, entra en pérdidas y que cuando gastes los 2 shots que tienes, que sea con un beneficio xeitosiño, que diría mi abuela. Claro, es que esa es otra, que no es lo mismo el IRPF de un autónomo que el impuesto de sociedades de una empresa que tú realmente, a ver, entre comillas, puedes decidir cuánto beneficio sacar. Porque gastas más y tienes más beneficio. como pregunta, o sea, ¿es en un año desde que la constituyes o es en un año, o sea, o es hasta el 31 de diciembre o cómo es eso? Son los 2 primeros impuestos de sociedades positivos. Vale. Si constituiste el 25 de diciembre Y hiciste una venta y facturaste- tienes 0 gasto, gastaste Vale. un 15% en lo que hayas facturado. Vale. Entonces, a menudo la gente la caga con el autónomo primero y la caga con gastar el cartucho con beneficios demasiado bajos. Claro, vale. Entonces, bueno, ahí. Y bueno, simplemente por añadirlo, aunque yo creo que ya hemos medio orientado a la gente a las SLs, pero es cierto que el autónomo al principio, pues bueno, tiene la reducción por inicio de actividad de un 20%, solo base imponible. Digo, ya que estamos aquí metidos, que les sea muy rentable consumir este podcast. Entonces, 20% por inicio de actividad y casi todas las comunidades autónomas tienen o tarifa plana, que Sí, creo que 80, ahora está en 80 y 60. pico euros, sí, y va creciendo durante 1 o 2 años, dependiendo. Otras la tienen completamente bonificada, que es la cuota cero. Y, de nuevo, volviendo a un escenario parecido, lo que comentamos de la seguridad social, que te reclama y demás. Vale, pues el autónomo societario, porque cuando tienes una SL también tienes que ser autónomo tú. Además, un autónomo un poquito más caro. Vale, pues la administración dijo que este autónomo no tiene derecho a la tarifa plana, pero de nuevo el Supremo ha dicho que sí que la tiene. Entonces, aunque la Seguridad Social nos pueda rechazar eso, tenemos que recurrir, tenemos que argumentar con la sentencia del Supremo, que sí, que tiene derecho y recuperas pues, toda la diferencia que hayas pagado de más. Vale. ¿Y pasamos ya al tema holdings o...? Sí, bueno, Venga. una última pincelada porque esto Yo, a lo mejor yo les quiero sirve. irme ya a la parte internacional, No, pero ¿sabes? yo sé que hay en algunos casos concretos que los autónomos, corrígeme si esto es así o si depende de la comunidad autónoma, Vale. que si llegan a Que bueno, yo no tener... soy súper experto en autónomos, esta parte la tengo muy clara, pero yo ni cuando era asesor en España llevaba autónomos. Joder, vale. Entonces no se me puede escapar algo, pero... O sea, típico autónomo que factura menos, o sea, perdón, da beneficios de menos del salario mínimo interprofesional, como que puede reclamar el pago íntegro de la cuota de autónomos de ese año entero o algo así. Eso no sé si solo es en la Comunidad de Madrid o es en... o A en ver, es que la toda Comunidad de España. Madrid trata muy bien. Trata bastante menos mal al emprendedor que en otras comunidades, pero este tema te lo desconozco. Claro. No te sé decir. Yo nunca, cuando estaba en España, nunca tramité uno. Ya. O sea, una devolución en base a Es eso. que hay muchos casos concretos, por ejemplo, madres que acaban de dar a luz, que eran Claro. autónomas, que tal, que tienen cuota cero. O sea, hay muchos casos de eso, de mujeres que se dan de alta Personas ahora. con más del 33 de discapacidad, también Sí. hay muchas reducciones en seguridad social y todo este tipo de cosas. Claro, ahí cada caso es un mundo. Y subvenciones, pues bueno, yo no soy amigo de las subvenciones, pero ya que están, pues se las van a dar a los vagos, pues cógela tú también, que te Claro. hace falta para crecer tu negocio. Vale, pues siguiente nivel. Tengo una SL de puta madre, me quiero hacer otro negocio. O ya tengo varios negocios como autónomo y quiero crearme mi holding empresarial. Porque si tú creas una SL, luego tú puedes crear una holding posterior a esa SL. Sí, esa pregunta, o sea, se ha hablado mucho, ¿no? Porque Está en las redes ahora peleándose. Sí, mucho. no, claro, ahora lo de la holding y tal. Pero claro, si tú la creas y se puede demostrar, o sea, y pueden demostrar que tú has creado eso para pagar menos impuestos, te la desmontan. Entonces, Correcto, pero eso pasa con 1000 cosas. Es decir, en fiscalidad necesitas motivo económico válido para todo. Y el motivo económico válido no es otra cosa que cualquier justificación, salvo la fiscal. Por resumir un poco.
esto se le va a llamar simulación, pero esto se da a todos los niveles. Se está hablando de esto en holdings, pero la gente no se está dando cuenta de que esto es transversal al sistema tributario. No solo necesitas motivo válido para constituir un holding, necesitas motivo válido para constituir una SL, que también lo hablamos. Si un dentista constituye una SL, que no es ilegal, Claro. pero un dentista tiene que tributar por IRPF, porque su actividad es personal. Entonces, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, en este sentido. Creas una SL, probablemente adquiera el sufijo de SLP, Sociedad Limitada Profesional, y te da el punto reputacional, pero no te da el punto de tributación, porque vas a tener que tributar casi toda la base al IRPF. Porque el dentista no tiene motivo válido para crear una sociedad, aunque se les acepte la SLP por una cuestión de imagen o de este tipo de cuestiones. Un cambio de residencia necesita motivo económico válido. Siempre cuento exactamente el mismo caso. Amigo que gana bastantes kilos con la Bull Run del 21, de Vigo, se va a Portugal, a 25 minutos al sur, está el 22, en Portugal, tributa ese cash out al 0% y vuelve a España al año siguiente. Mete el dinero en España, compra una casa, salta todo y saltan las preguntas. Que salten preguntas. Si la carta del cuadrado negro que te llega pone requerimiento, bien. Si pone inspección ya es más jodido. Pero Hacienda, al final del proceso, que ahora ha judicializado, pero que yo no las tengo para nada todas conmigo y suelo ser optimista, lo que le dice Hacienda es, mira, yo no te estoy reclamando pasta porque diga que no haya residido en Portugal. Te lo doy por válido, has pasado los días que son, ni entró ahí. Lo que entró a decir es que ese cambio de residencia no tenía motivo económico válido y que, por tanto, me tributas como si nunca te hubieras ido. No te sanciono, pero te regularizo. Exactamente igual que el ASL del dentista pagan IRPF como si no fuera una SL. Y el holding va a pagar el 25% por los dividendos si no tiene motivo válido y, por tanto, no van a dejar aprovechar la ventaja fiscal del 1%. Vale, Entonces, y caso tiene mucha profundidad el tema. antes de pasar a holding, caso práctico de persona que da mentorías. No sé si lié mucho a la gente o No, si pero se- sí, si hay una yo línea lo he entendido, sí. que se- Pero sobre todo esto que hay bastante gente en España, ¿no? Doy mentorías, tal, me hago una SL. ¿Cuándo vale y cuándo no vale SL? Si das mentorías, formación, cursos. A ver, la teoría lo que dice es que cuando... más que la teoría, voy a hablar del espíritu, aunque pueda parecer poco técnico. Si el espíritu de tu negocio es que eres tú, especialmente dando mentorías, a lo mejor jugaría con el concepto de la factura ahí, o cómo lo empaqueto a nivel de redes. En teoría, lo normal es que sí se enteran que te lo traten de regularizar en IRPF. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Que la mayoría de seres que conozco, salvo que el epígrafe del IAE, salvo que la actividad donde están dados de alta sea una actividad profesional, porque están los epígrafes, perdón, el cafecito me estáis repitiendo, salvo que parafraseando a Wolcast, que lo tenéis reciente y me salió ahí uno. Perdonadme, que con esta tontería se me fue el salto al cielo. Lo de la actividad personal o profesional. Claro, los epígrafes se engloban en actividades profesionales y actividades empresariales. Si estás en las profesionales tienes que andarte con mucho cuidado. Pero si estás en las empresariales, como puede ser una agencia de marketing, salvo que sea muy flagrante que eres tú solo y que eres todo el 100% responsable de que eso capte, de que eso convierta, de que eso entregue servicio y de que eso genere fidelidad, recurrencia, todo lo haces tú, eso, aunque hagas un SL, es un autónomo. Otra cosa es que se enteren, que es más diferente. Si estás en un epígrafe profesional, ya es como muy claro. Y ya vas a tener un poco más la vigilancia encima. Pero a menudo el que no está en un epígrafe profesional, como puede ser una agencia de marketing, aunque estés tú solo, si se entiende que estás avanzando hacia... Yo nunca he visto regularizar una, nunca. He visto casos de pesadilla con gente que al 1000 por 1000 conoceréis y demás, a quienes les han regularizado en IRPF empresones de 50 empleados. Hostias. Por decir que como son la cara visible y son youtubers, influencers y demás, que no son youtubers ni influencers, son empresarios que divulgan en YouTube, que es muy diferente. Es muy diferente. Y más si tienes 50 empleados, y más si la empresa es que funciona sin ti. Pero te regularizan IRPF, aunque estos casos son más anecdóticos y además yo creo que eso se habría ganado un juzgado. El problema es que Hacienda pues no necesita tener razón para joderte. Claro. Entonces Hacienda te marea un año de inspección y después finalmente te dice, pues mira, pues son 3 millones de euros de liquidación. Y tú dices, pues no, pues voy a defenderme a un juicio. Dices, vale, si quieres defenderte, los 3 kilos, ¿me los pones?
pagas abogados, pagas procuradores, pagas temporalmente las costas hasta que condenen a tu contrario y tírate 3, 4, 5, 6, 8, 15 años pleiteando y cuando acabes, cuando Hacienda se aburra de recurrirte, te devuelven los 3 kilos. O te dicen, mira, y si en vez de depositar 3 kilos e ir a un contencioso o ir a un penal, me pones aquí 300.000 euros y aquí pacias pues gloria. No, y que aparte que lo que hablabas... Es que los paga todo el mundo. Los paga todo el mundo porque prefiero palmar 300.000 ahora que depositar 3 kilos y no poder rentabilizarlos. Y si durante encima 10 años. es una persona famosa y tal, luego va a haber toda la guerra de medios y toda la parte de, bueno, es que este tío ha sido un delincuente y todo el rollo. Porque en España hemos visto un huevo de casos de futbolistas que yo me acuerdo que todas las personas, todos los adultos, ¿no? Todos los boomers, digamos. Ahí crucificando. Es que este es un tío que está aquí estafando hasta a que llega Xabi España. Alonso, Tal. hasta que llega Jorge Lorenzo con 2 buenos cojones. huevos Sí. y hace ver Y que luego cuando ganan... Cristiano, Messi, que todos los que pagaron, Mascherano, Di María, que les metieron regularizaciones brutales por cosas que todos creíamos en el gremio que se podían defender, pero prefirieron pagar y los que tuvieron honor y cojones, pues al final le demostraron que ganaron. Pero Claro. Xabi Alonso se lo intentaron cargar reputacionalmente Sí. durante esos años, hasta que ganó. No, y luego cuando ha ganado tampoco, que esto también lo decíais Sí, en el se podcast hace de mucho tal, menos- luego no se ha hecho tanto ruido. Entonces nunca vas a acabar con la imagen limpia del todo. Es como si te acusan de maltrato y luego sales absuelto, incluso condenada a la otra, y lo que coge visibilidad es la acusación inicial, Claro. no lo otro. Claro. Pero en este escenario que os decía de la mordida, porque no tiene otro nombre, oye, si te estoy pidiendo 3 kilos y a cambio de no defenderte me das 300 y aquí paz y después gloria, joder, eso que me lo haga la mafia por la protección, vale, pero que me lo haga el Estado al cual yo sufrago, hostias. Es Sí, jodido. sí. Y más porque el inspector va a cobrar, hagas lo que hagas. Va a cobrar bonus, no su sueldo. Va a cobrar bonus, ganes, pierdas el juicio, aceptes o no aceptes la mordida. Él siempre gana. Claro. Y No, si te han multado aparte ilegalmente, lo sigues que ganando. tú dices, que en el hipotético escenario de que en 15 años ganes y te paguen daños y perjuicios, encima ese Y interés... daños y perjuicios casi nunca pagan, porque Bueno, eso es una querella adicional que tendrías que hacer otros Claro, años. luego para tendrías conseguirlo. que tú- Te devuelven el dinero con los intereses de demora. Y Pero ya. en esos intereses encima pagas el 50% Pagas de impuestos. Hacienda. Sí, que además los intereses siempre tributan en el IRPF, tiene como 2 bases. Una que va del 19 al 50 Es que es de risa, tío. y otra que va del 19 al 30, que es la buena, con muchísimas comillas, la base del ahorro o la base del capital. Vale, pues todos los intereses que puedas cobrar van siempre a la base del ahorro, salvo los que te paga Hacienda, que esos van a la renta del trabajo. Porque patata. Ya ves, o sea, Sí, porque los has te ganado pagamos trabajando, intereses claro. por las molestias, pero bueno, devuélveme la mitad y... Te pago 80.000, pero 40.000 son míos. Joder, Exacto. macho, qué Y si risa. no me los pagas, te sanciono. Te sale- Me cago en Es la- gracioso y dramático No, ¿eh? sí, al, sí. al mismo tiempo. De hecho, O sea, es salió la reírse semana por no pasada. llorar, pero- No sé cuándo saldrá el podcast, pero la semana pasada, estamos grabando esto a primeros de marzo, la semana pasada salió una noticia de una señora que echó gasolina en el escritorio de una funcionaria de Hacienda y le pegó fuego. Y digo yo, Joder. ¿cómo no pasa más a menudo esto, joder? De verdad, pero en mi gremio se ven vidas destrozadas, ¿eh? No, no, Algunos claro. se lo ganaron, pero muchísimos otros no. Claro. Entonces ahí, hostia, tela, ¿eh? Sí, Me sí, sorprende sí. que no haya más locos. Vale, Una locura. pues... Sí, vamos a hablar tema holding Sí. y luego ya los países más rentables Eso para, es. para huir. Que, bueno, cuéntanos un poco el tema holding, por qué se ha puesto tanto de moda y qué beneficios tiene. Se ha puesto mucho de moda porque la gente, yo creo que en el ¿cómo lo digo? En la mente colmena, un poco en la cultura popular, el holding es una cosa de megamillonarios. Claro. Pero un holding no es otra cosa que una SL, como cualquier otra, que en vez de vender tornillos, pues posee otras sociedades y las administra. Las gestiona o les presta servicios centrales de marketing o lo que quiera que sea. Es una sociedad que posee otras sociedades y la persona física posee la matriz. Claro. Entonces, ¿esto para qué nos interesa? Bueno, pues para multitud de motivos. El más sexy, quizás, es que si aquí está la sociedad matriz, que es lo mismo que holding, o sociedad paraguas, o cabecera, se le puede llamar de muchas maneras, siempre nos referimos a la que está arriba. Y aquí tenemos pues 3 o 4 filiales que tienen sus beneficios, tributan su impuesto a sociedades sin ninguna otra ventaja fiscal, pero cuando estas empresas quieren repartir los beneficios, en lugar de pagar lo que pagas si tú posees una SL y te sacas beneficios, que vas a pagar entre el 19 y el 30, el holding puede pagar un 1,25. Que en realidad no es un 1,25, es un tipo de sociedades normal del 23 o 25% con una reducción de la base del 95%.
Por eso cuando hablamos de 1,25 en realidad es ese efecto. Se da cuando repartimos dividendos, cuando esta empresa paga su impuesto y luego sube dividendos, van al 1%. Pero si vendo esta empresa, también tributo al 1,25%. Es decir, Bueno, si lleva la holding creada más de X tiempo, ¿no? la norma lo que dice es que el requisito para disfrutar de este 1%, bien sea en dividendos, bien sea por vender la propia filial, parcial o totalmente, ¿eh? Puedo Sí. dar entrada a un inversor externo y también tengo derecho a esa reducción. Tengo dos requisitos. O sea, lo que dice la ley son dos requisitos, pero no son la realidad. Para Hacienda hay muchos más. Vale. Entonces, claro, es que es una indefensión jurídica de la hostia. Sí, que Porque tú hacen la lo ley haces todo súper al ley de ambigua la ley. para que no puedas... Sí, es que en España pasa una cosa que no pasa en otros países, que no solo te tienes que ajustar a la literalidad de la ley, tienes que ajustar al espíritu de la ley. Porque el de Bitcoin que se sale a Portugal respetó el cambio de residencia y las reglas para hacerte residente y no residente en ambos países. Ha respetado la ley, pero no su espíritu. Claro. Entonces, te regularizan en ese sentido. Me hace mucha gracia el término de espíritu. Es que ya lo hago así con voz de presuntuoso porque es que no me vaciles, tío. Me dejas en bragas como opero. Entonces, Sí, que incluso cumpliendo la ley... la ley te dice, no te dice 2 años, te dice 1 año de tenencia y un mínimo de un 5% de participación. Por debajo del 5% no tengo ese derecho. Y si la empresa es extranjera, ese requisito del 5 aumenta al 10% de participación. Vale. Entonces, si tengo un 8 y me reparten 100.000 pavos de dividendos, pago un 25%, y si tengo un 11 y me reparten 100.000 pavos de dividendos, pago un 1%. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, puedo crear mi holding en España, mi Sí. SL de puta madre, Sí. tener aquí, pues, lo que hablábamos, ¿no? Mentorías, coches, podcast, tal. Y de mi holding puede colgar una empresa en el extranjero, en Dubái, por Sí, ejemplo. correcto. ¿Así? Correcto. Otra cosa, Agencia de marketing, tal. O Sí. eso ahí puede haber... colgar puede colgar. Otra cosa es que esa empresa que está en Dubái, Hacienda no interprete que es una empresa española. Es decir, el problema ahí no es el holding, el problema es la jurisdicción. Sí, intereses, centro de intereses económicos, lo que... Sí, o sea, ahí más concretamente, pues la gente quiere buscar es la sede de dirección efectiva. Vale. O CFC Rules, que son una cosa muy parecida. Una afecta a la administración, otra a la sociedad, a la propiedad, pero vamos, lo pueden entender lo mismo, los criterios son muy parecidos y demás. Entonces, sí se puede, pero si esa empresa en Emiratos no tiene un motivo válido para estar en Emiratos en lugar de en España y no tiene nada de sustancia, no hay nada en Emiratos, y decir, oye, Hacienda va a venir y decir, oye, esta sociedad de aquí, ¿por qué aquí? Y tú, no, porque se pagan menos impuestos. ¿Y qué tienes allí? No, nada, facturo. Pues, Sí, bien. que tus clientes tienen que estar allí. Pues básicamente. bien, pero me tributas como si fuera una SL. Claro. Entonces ahí se puede colgar cualquier cosa. Otra cosa es que tenga derecho al beneficio o no tenga derecho al beneficio fiscal. Vale, Entonces, eso es lo que dice la norma. En el gremio de la asesoría y la consultoría fiscal se suele hablar de 2 o 3 años ya para ir un poco más prudente. Que tiene huevos, porque la ley habla de 1 y 2 o 3. Y el cliente te dice, ¿pero son 2 o son 3? Y tú, 2 o 3. 2 o 3. Va a depender del caso. Si te vas a 4, ya prescribe el canje que has hecho para constituirlo y ya te da más igual. Pero yo diría que si vamos a mover muchos kilos, 3 añitos habría que esperar. Desde que una sociedad le pertenece al holding hasta que reparte. A lo mejor el holding posee 2 desde hace tiempo y luego tiene una nueva. Bueno, pues estas 2 sí que pueden ir subiendo y esta pues me espero un poco. Pero 2, 3 dices para vender, dices. Para venderla o para o sea, disfrutar del 1%. En los dividendos también. Claro, pero yo también lo entiendo. O sea, yo lo que estoy entendiendo es si vas a hacer movimiento, pues eso, ¿no? Dividendos y la empresa tampoco es muy grande y no vas a mover mucho dinero, bueno, a partir de 1 año y medio ya te podría estar valiendo, pero si vas a vender una empresa, hacer una operación potente, que vas a estar en la mira, ¿sabes? Pues no seas tonto, espérate y hazlo bien cuando Correcto. tengas claro que vas a poder hacerlo. Correcto. Y luego ahí está la valía de asesorarse bien. Porque a lo mejor dices, joder, yo estoy teniendo en esta empresa unos beneficios muy gordos que no me esperaba y quiero hacer inversiones con eso. Y no quiero, o sea, necesito sacarlos a través del holding para poder reinvertirlos en una patrimonial, pero cuando decimos patrimonial tiene actividad económica, pero que posee inmuebles o inversiones financieras o del tipo que sean, pero no vende tornillos y tiene una actividad en ese sentido. Pues ahí dices, joder, tal, que yo quiero moverlo ya, pero no tengo derecho a tributar al 1% y me niego en rotundo a tributar al 23% porque ya he tributado un 23% en la de abajo, ¿sabes? Claro. Entonces, joder, macho, te haces un préstamo de filial a filial, que eso será una operación vinculada, por tanto tengo que pagarme un interés de mercado y unas cosas que la gente cuando escucha operaciones vinculadas se vuelve loca. Y digo, tranquilo, tío, si las operaciones vinculadas lo único que implica es que no puedes poner el precio que te salga de los huevos a la facturación cruzada. Pero le haces un préstamo con la que genera la pasta a la patrimonial
esa patrimonial le irá devolviendo el préstamo junto con unos intereses, y cuando ésta ya lleve un tiempo dentro del holding y ya puedas subir los dividendos, pues quizás los subes, los inyectas aquí y con esta inyección liquido el préstamo. Y a partir de que lleve un tiempo, pues ya puedo hacer el mecanismo normal de dividendo, préstamo de la matriz a la filial o dividendo y capitalización. Tengo varias vías para inyectar dinero en mis filiales una vez el dinero sube a la cabecera. Claro. Te digo más estrategia, y esta ya es más... A ver si la consigo explicar bien, porque esta ya se han salvado muchos culos con esto. Hasta mejor decirlo públicamente, pero bueno. No, verdad, claro. Luego Aquí hay dinero, ¿no? Luego tenemos Aquí- que cobrar por esto. Pero imagínate que el caso más arquetípico que nos encontramos es el empresario que solo tiene una empresa. Tiene una empresa y os hago la simulación como muy rápido. Pues gana o factura 1 millón, tiene 600.000 de gasto y tiene de profit 400.000 pavos. Sobre esos 400.000 tributa un cuarto, más o menos, de sociedades y tenemos 300.000 euros de beneficio después de impuestos. Ahora esta persona quiere comprar unos inmuebles. Dices, vale, ya has pagado un cuarto, pero es que de estos 300.000 hay que sacar el dividendo a la persona física. Recordemos que estamos en el escenario de un empresario, una SL. Claro. Entonces, 300.000 a la persona física, ya me vuelan 78.000, 82.000, por ahí. Con lo cual, donde tenía 400 y que se me quedase en 300 era inevitable, pero los siguientes 80.000, tela. Sí. Entonces, ahora dispongo de unos 220.000, pero con 220.000 no me puedo comprar un piso de 220.000. Porque ese piso tendrá IVA, tendrá ITP, tendrá lo que quiera que sea. Entonces me estoy comprando un piso de 200. Entonces, donde tenía 400 de beneficio, perdí un cuarto, perdí 80.000 y perdí un 10 o 20% adicional. Si todo esto exactamente igual, en vez de ir de sociedad operativa a persona física a activo, va de sociedad operativa a sociedad matriz a activo o a patrimonial, de estos 300.000, en vez de perder 80.000, pierdes 3.000. Que cambia el cuento. Y cuando inviertas dentro de una sociedad que compra el inmueble, que esa sociedad se dedica a los inmuebles, pues el IVA será deducible o con inversión del sujeto pasivo, que es directamente no pagarlo, Claro. o si lleva ITP, pues por lo menos va a ser deducible, que para la persona que lo hace a título personal no lo es. Entonces, por el mero hecho de tener un holding en el medio, te has ahorrado, pues solo en esa operación, solo en ese año, solo con ese beneficio, 80.000 euros directos, más o menos, 80.000, 70 y largos mil, y pues el 10 o 20% del Claro. inmueble. Esto Entonces, es viene- game changer, claro. Otra cosa es que el holding sea suficiente y sea válido. Claro. Es un tema, ¿no? También de educación financiera, ¿no? De también saber separar lo que es tu dinero del dinero de tus empresas, de lo que tú eres dueño, Pero ¿no? es que todo el mundo se lo quiere sacar y no entiendes muy bien por qué. Claro. Yo Le da más seguridad. el cambio de chip vino ahí, ¿no? De no tener que ver el dinero en mi cuenta personal, ¿no? Porque al final es Es que aquí pasa lo que os comentaba en antes. ese cambio donde pierdes el dinero. Sí, Ahí es donde pasas por caja. voy a reírme un poquillo para que tilde a la gente y no lo hagan, ¿sabes? Y les llegue. Pero ahí el problema que tienes, o la situación que se da habitualmente, es que la gente se quiere sacar mucha persona física con el coste que eso implica, que es el doble que en la empresa, y luego se dedican a comprar inmuebles porque les va bien, compran mucho inmueble, y de repente dicen, ostras, los inmuebles como persona física me van al IRPF normal, no tengo protección ninguna, estoy limitado en cuanto a las hipotecas y financiación a la que puedo acceder, ahora los quiero aportar a una sociedad. Y digo, vale, amigo, pues ahora los inmuebles que aportes a una sociedad vas a tributar como si los vendieras. Hay un canal para hacerlo exento, pero no todo el mundo puede. Lo normal es que o te salpiquen una pasta por aportarlos a la sociedad, porque si tributas como si los vendieras, pues vas a tener ahí una diferencia entre el valor que lo compraste y la lo que ahora plusvalía Hacienda considera esa. que vale. Que también eso es de... considero que, Ya. que es una barbaridad. Entonces, imagina tienes un patrimonio de 1 millón a persona física. Pues eso te ha costado 2 millones sacarlo. Y ahora aportarlo te va a volver a costar dinero. Si nunca hubiera salido de ahí, tendrías 1 millón más en inmuebles. Claro. Porque no has Pero pagado ahí ese está factor la fiscal. diferencia de... O sea, yo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy en una operación inmobiliaria, ¿vale? Es un piso ultra mega barato de 58.000 euros, ¿vale? Pero claro, yo ahora, de momento, lo he hecho como persona física, pero porque como persona física me dan hipoteca al 80 y largos. ¿Qué pasa? Es que ese es un factor decisional muy importante. Que si yo lo hago como empresa, no hay hipoteca, o sea, y menos al principio. Entonces, como empresa que te dan como mucho un 40, ¿no? Depende.
Es que depende qué solvencia tienes, vas a avalar personalmente, no vas a avalar personalmente, ya no solo personalmente, hay un aval de grupo, oye, ¿qué activo es el que estamos hipotecando? ¿Me da seguridad como banco? ¿No me da seguridad como banco? Pero que comprar como empresa es más para proteger el dinero que no sé qué hacer con él que para aprovecharte del negocio de las hipotecas. Porque no es lo mismo comprar de golpe que comprar con hipoteca. Comprar con hipoteca, el negocio es hago dinero prácticamente sin inversión. Pero eso tiene sentido cuando tienes uno o dos. Después deja de tener sentido porque la persona física también tiene muchas dificultades para acceder a eso. Y cuando ya tienes 2 o 3, en la sociedad están rodando, eso genera una recurrencia de ingresos que el banco va a valorar positivamente. Tú estás teniendo activos que generan alquileres como quien tiene, pues... comerciales que venden lo que sea. Es un negocio, genera una recurrencia, el banco estudiará tus ratios y dirá, pues ahora te presto tanto. Que a lo mejor no es con un crédito hipotecario, a lo mejor es con una póliza. Pero también hay otras vías de acceso a la financiación. Con nuestras primeras 2 casas sí que tiene sentido. Además, en tu caso particular, ya tienes el dinero en persona física. Sí, claro. Entonces no estás pagando esa tontería que comentaba de que para sacarte 1 millón de euros a lo largo de 10 años tengas que gastar 2. Porque la mitad te va a volar en IRPF y cotizaciones sociales. Porque esa es otra. La gente cree que los ricos pagan el 50%. No. Los empleados bien pagados pagan el 50% de IRPF. Pero todo hijo de vecino paga el 50% en impuestos. Porque el salario mínimo, ya no digo una renta promedio, el salario mínimo tiene una tributación que ahora les hicieron una jugarreta, que antes el salario mínimo quedaba por debajo del umbral de no hacer declaración de la renta. Ahora... os subo 100 euritos al mes y gracias a eso, chis, ahora tienes que hacer declaración de la renta. Y donde antes te retenían un 2 y no pagabas nada más, ahora vas a empezar en el 19% ya. Entonces, un 20 de IRPF más un 30 de seguridad social, la gente dice, no, yo no pago tanto de seguridad social. Y digo, la paga la empresa por ti. Claro. Eso es coste empresa. Entonces, una empresa, para pagar 1.400 netos, le va a costar 2.800. ¿Por qué te crees que la empresa te paga el salario mínimo? Si no, no te lo pagaría. No, te la pagaría empresa más. está pagando por ti, no a ti. Está pagando por ti cerca de 3.000 euros. Claro. Solo que a ti te llegan las migajas al banco. Por eso toda esta un poco como lucha porque se le ingrese todo al empleado. Claro. Que no pierda un euro, que no pierda un euro. Pero que se lo quiten a él y no al empresario. Claro. Solo para que vea quién le está quitando el dinero. Eso es. Bueno, pasamos a tema... A mí me apetece porque, bueno, tú sobre todo has cogido bastante peso por hablar de tema internacional, que es a lo que os Mi dedicáis especialidad, en Fixcal. Entonces, no sé, cuéntanos un poco, porque ahora hemos estado enfocando el podcast hacia perfiles como Kiko y yo, que estamos ahora mismo... española. Que estamos ahora mismo emprendiendo y aguantando la puñalada, ¿vale? Entonces ahora, para gente que... Nos mira como pobrecito. Pobrecito, sí, no sé. No, lo recuerdo con nostalgia. Te compadezco. Joder. Ya me jodería. ¿Cuánto llevas fuera? Desde la pandemia. Claro. El 20 me expulsó. En Claro. el 20 dije, ya, Tomar por culo. olvidaros de mí. Olvidaros de mí, aquí no me veis más el pelo. Además, Pues mira, podemos hilarlo por ahí. ¿A dónde te has ido? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? ¿Dónde estás? Y bueno, que ¿O ya qué no tenía? están esos beneficios, ¿no? Porque no están para los nuevos. Para los los que nuevos, los tenemos lo para los que los tenéis, sí. conservamos. Pero bueno, un poco saber, ¿no? ¿Qué opciones hay para esa persona que a lo mejor esté ganándose la vida pues por algo online, ¿no? Como es lo que siempre hablamos en nuestros podcasts. Entonces, pues imagino que habrá más emprendedores digitales, a lo mejor no, pero no lo sé. Entonces, pues, ¿qué opciones hay para esa gente? Depende. No, a ver, esto al final he hablado mucho de esto y creo haber dado con la fórmula para que la gente lo entienda mejor sin que sea demasiado abrumador. Vale. Entonces, esto siempre lo explico con cómo lo descubrí yo. Yo al final soy hijo asesor fiscal, bueno, siempre emprendí por mi cuenta, y paralelamente pues siempre he echado un cable en la empresa familiar, veranos, épocas... enero, abril, julio, octubre, etapas muy intensas en impuestos y siempre he ido como muy de la mano de eso. Pero yo cuando acabé la carrera emprendí por mi cuenta hasta que en 2018 mi padre se jubila y me dicen, oye, ya sabemos que ni tus hermanos ni tú pues habéis querido integraros aquí y tal, pero oye, a ver si encontramos una fórmula para que esta empresa tenga una continuidad, es la empresa que nos dio de comer a todos. Y yo lo que no quería era, encerrarme en una oficina el resto de mi vida, ni muchísimo menos mi ego podía permitir el yo vivir de la empresa de mi padre. O sea, me resultaba genuinamente doloroso. Me proyectaba a 10, 15 años vista y digo, vale, tengo una vida cómoda, un sueldo bien, pero es que es la empresa de mi padre, tío, no me sirve. Entonces, yo acepté entrar ahí un poco por lealtad familiar, siempre y cuando tuviera un poco de margen para mis proyectos.
Entonces digo, bueno, primero, antes de centrarme, voy a intentar darle caña a esto. Soy savia nueva, mucho más digital que esto, y empecé a pensar en otros términos. Y digo, ostras, ¿por qué no pienso fuera de la caja y empiezo a aprovechar otras cosas que las gestorías en España no tienen? Tal. Y entonces digo yo, esto hablamos de 2018, digo yo, hostia, ¿qué es esto del NHR? Que le sonará a mucha gente, que es un régimen fiscal en Portugal, el que disfruto. ¿Qué es esto de LLCs? ¿Qué es esto de sociedades en Emiratos? ¿Qué es esto de tal y pascual? Y, joder, Afinso, la empresa de mi padre, no es una gestoría pequeña, tampoco grande, pero bueno, son 11, 12 personas, oye, que yo tenía un acceso privilegiado a información, quiero decir. Le puedo preguntar al de laboral, al de fiscal, al de contabilidad, al de jurídico. Hostia, tenía acceso a asesoramiento. Y encima los clientes que le venían grandes a Finso iban para Garrigues. Yo con Garrigues tengo buena relación y, de nuevo, vuelve a ser un acceso a información buena. Y empiezo a descubrir estas cosas y empiezo a preguntar, oye, ¿qué sabes de esto y qué sabes de lo otro? Y digo, Afinso no tiene ni puta idea. Y digo, pues, voy a lo siguiente. Y tal, vente a tomar un café que necesito tal. Ni puta idea. O le suena así de pasada. Y digo, espera. Que si yo, con este acceso privilegiado, no estoy siendo capaz de dilucidar, de resolver todo esto, ¿cómo estará el emprendedor promedio? Entonces, vi un océano azul como el Pacífico de grande y dije, hostia, que aquí el mercado me lo voy a comer yo solito. Entonces fue cuando se empezó a gestar, en 2018, 2019, 2020, me puse absolutamente obsesivo a estudiar normativas de todos los países que pudieran resultar interesantes y cómo se combinaban entre sí, porque esa es la gran clave de la fiscalía internacional. Nada es bueno o malo por sí solo. Debe entenderse como un puzzle. En un puzzle no todas las piezas encajan entre sí. Entonces, habrá residencias fiscales que sean buenas si ganas ingresos de esta manera, pero pueden ser malas si los ganas de otra manera. El NHR portugués, el que tengo yo y que muchas veces pues presumo de lo poco que pago, muchas otras personas que hubieran podido acogerse tributarían infinitamente más que yo. Entonces, todo depende en ese sentido. Pero básicamente me pegué una obsesión de 2-3 años, bueno, incluso más, porque luego cuando estaba en Portugal siguió, pero estaba como viendo muy claro que ahí iba a poder despegar. Y porque esto todo parte de la frustración de que en España me pegaba unos estudios de la hostia para ahorrarle a un cliente migajas. Digo, si te ahorro migajas yo no te puedo cobrar bien. Claro. Porque tiene que ir en proporción. Y nada, teniendo un poco eso medio claro, pero sin haber arrancado por mi cuenta en internacional, llega la pandemia. Me vuelvo loco, pero loco. O sea, a mí me molestó toda la forma en la que el Estado se metió en la vida de los ciudadanos. Ya no hablemos con el tema de los pinchazos y demás. Y el del lado de la gestoría, la pandemia, con los ERTES la sufrimos dura, porque encima de inseguridad jurídica llamas a la administración todo el día y nunca recibes respuestas. Pero si lo haces mal, te van a sancionar. Exacto. Entonces, tronco. Y me di cuenta de que yo en este país no me quedo. Punto. Ni por Hacienda, ni por el Estado, ni por absolutamente nada. Encima, Gallego, que Feijóo en la pandemia nos dio duro. Eso fue un Mordor. O sea, no nos dejó salir para absolutamente nada. Entonces, me salgo a Portugal aprovechando ese régimen cuando todavía no tenía ingresos, pero ostras, con un conocimiento que el mercado valoraba. Entonces, empecé a hacer contenido y hice 5 vídeos en Instagram y ya me invitaron a mi primer podcast pequeñito. Y a partir de ahí ya, chao, ya no grabé nada más. Todo mi contenido es compartido de otros porque el mundo estaba tan ávido de eso que yo desde el 22, que fue cuando traccionó gordo la cosa, nunca más recuperamos el control en ese sentido. O sea, siempre ha sido demasiada demanda y adaptar estructura. A inicios del 24 éramos 5 personas, ahora somos casi 70. Hostia, 70. Y bueno, un Cristo. Yo quería ser libre y de repente soy un esclavo. Pero bueno, ese fue un error de cálculo mío que ya iré corrigiendo. Entonces, a donde iba es a que la mejor forma de que la gente entienda la fiscalía internacional es con esta metáfora del puzzle. Vale. Del puzzle, decir, vale, cada pieza del puzzle es la residencia fiscal, la residencia de tu empresa, tus cuentas bancarias, tu patrimonio, que puede deslocalizarse o puede deslocalizarse solo una o dos de esas piezas. Entonces, aquí lo mejor es entender qué cosas existen en el mundo. Porque la gente dirá, no, me voy a un paraíso fiscal. Y digo, no te vayas a un paraíso fiscal. Alessandro García ha dicho que no, un paraíso fiscal, que no se pagan impuestos. Bueno, lo primero con un paraíso fiscal no es que no se paguen impuestos, que a menudo no se pagan. El problema es que no es colaborativa, que no informa, es opaca. Entonces, eso es lo que hace que otros países le pongan una banderita negra y cuando te vas a un paraíso fiscal, ni las declaraciones de la renta que hagas allí les valen. Es como si fuera dinero B. El dinero que quieras meter o sacar del país, los bancos no te lo van a aceptar.
si te cambias de residencia fiscal, para España es como si no te cambiases, sigues pagando en España. O dejas de pagar, pero España quiere que pagues y por tanto estás incurriendo en un fraude fiscal de cara a España. Entonces, los paraísos fiscales nos olvidamos. Y aquí entra el que para mí es el... ¿Y los paraísos fiscales entonces para quiénes son? Solo te lo puedo responder de forma conspiranoica. Porque comentábamos antes que si la Unión Europea o la OCDE, más concretamente, estaban apretando a los países más ventajosos, como puede ser Malta, Chipre, que el Reino Unido ha caído, el régimen por non-dom. ejemplo, Suiza era como tengo las cuentas en Suiza. Sí, y en Suiza se perdió el secreto bancario en los 90. En Suiza ya no consigues esa opacidad, aunque bueno, a nivel bancario se hacen muchas cosas en Suiza, pero bueno, teóricamente se ha perdido el secreto bancario. Pero en Estados Unidos, salvo para el gobierno federal de los Estados Unidos, tiene secreto bancario de cara al exterior, porque Estados Unidos no va a comunicar en ese sentido. Pero lo de los paraísos fiscales, claro, dices, joder, ¿por qué la OCDE presiona a Portugal por un regimencillo que están aprovechando 150.000 personas? Tampoco es gran cosa. ¿Por qué aprietan a Malta o Chipre, que son dos islas ahí perdidas, que si no fuera por los bajos impuestos no viviría nadie allí? ¿Por qué aprietan a toda esta gente y no aprietan a los paraísos fiscales? No hay una explicación, si no me pongo un capirote de plata, aquí, un pinchito, y te explicas cosas. Por ejemplo, acabo de decir... Esto no es tan útil como interesante, quizás, y más divulgativo. Decía que es muy difícil meter o sacar dinero de paraísos fiscales, porque los bancos no te lo aceptan, te piden un compliance de la hostia, lo ponen en duda todo y al final se vuelven inoperativos. Pero están los puentes del mundo onshore, es decir, del mundo real, al mundo offshore. Entonces, tú de España te va a costar mucho transferir unos cuantos millones a Mónaco, pero desde Francia igual no te cuesta tanto. Entonces... Si os fijáis, pues España tiene Andorra o incluso Gibraltar, que es Reino Unido, pero no es Reino Unido, es un territorio especial. Francia tiene Mónaco, Italia tiene San Marino, Alemania tiene Liechtenstein, el Reino Unido tiene la isla de Man, Estados Unidos tiene Jersey, están por ahí las Islas Vírgenes. Entonces, todo gran país tiene su protectorado. Entonces, si tú quieres entrar en el mundo offshore, dependiendo a qué paraíso fiscal quieras llegar, vas a entrar a través de un país o a través de otro país. Pero esto ya sí que es de mega ricos. Pero por eso te digo, ¿por qué se permiten? Solo cabe una explicación. Sí, porque... Es que la gente importante tenga grandes capitales ahí bien protegidos. Vale. Entonces, descartamos paraísos fiscales. Es un chascarrillo así interesante, pero el player grande es el que mencionaste tú antes. Los países de tributación territorial. Estos son los interesantes. Países donde lo que generes dentro tributa, lo que generes fuera a priori no tributa. Hay que ver lo que interpreta cada país como generarlo fuera. Porque, claro, hay algunos para los cuales, con tal de que el pagador sea de fuera, ya es ingreso extranjero. Hay para otros que lo que te dicen es, oye, te pagan de fuera, pero lo performas, entregas el servicio desde aquí, digitalmente. Entonces consideran eso ingreso local. Vale. Pero como hablamos del país, no hablamos de países como Alemania o Francia, sino como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Belice, Nicaragua, El Salvador con un régimen temporal, Paraguay... Chile y Uruguay no son territoriales de base, pero tienen regímenes temporales con territorialidad. Bueno, pues en todos estos países tenemos este tipo de regímenes que, si ganamos pasta fuera de estos países, que es el caso con emprendedores digitales, pues puede estar potencialmente exento. Ahora que lo pienso, son muchos de Latinoamérica, ¿no? Sí, y están los de Latinoamérica y luego en el sudeste asiático. Y están Asia, claro. Malasia, Taiwán, Filipinas y Tailandia es un híbrido ahí entre un non-dom y un territorial. El non-dom es como territorial, pero con un requisito adicional, que no solo tienes que generarlo fuera, sino conservarlo fuera. Y ese es el sistema que tiene Malta, que tiene Chipre. Sí, es verdad. Que si lo metes dentro, ahí sí que tienes que... Correcto, sí que tienes que tributarlo. Irlanda también. Y entonces lo ahí tiene así. que tienes que tener banco offshore, o sea, un Wise o algo de esto. Bueno, offshore. Cuentas fuera. ¿Wise es offshore? No. Wise no. Será offshore. A ver, offshore es un término que suele asociarse a cosas así oscurillas, Sí. pero si nos ponemos estrictos, offshore es extranjero. Es lo mismo. Entonces, Wise será offshore si vives fuera de Bélgica. Vale, claro. Que es donde tiene el partner bancario de euros, en ese sentido. Vale, y cuando hablamos de irnos fuera, siempre hablamos de residencia a título personal. Es decir, no vale yo me voy a Dominicana, hago ahí una empresa y que el dinero que se lo paguen a mi empresa de Dominicana. Quiero decir, si yo vivo aquí. Depende. O sea, si te vas tú... Yo siempre digo que toda planificación fiscal internacional tiene como piedra angular la residencia fiscal. Es decir, la persona física, donde te vas tú a vivir más de la mitad del año. Salvo empresas grandes, ¿eh? Hablo de emprendedores que tienen sus 2, 3, 4 negocios y así. Pero lo que dices podría darse o podría no darse.
¿Un tío que no se va de España puede tener una empresa en Dominicana? En principio sí, ilegal no es. Lo que habrá que valorar es si esa empresa dominicana en realidad no debería tributar como si fuera una SL española. Entonces, aquí está la clave de la fiscalía internacional, porque, claro, tú explicas teoría de las banderas, que era lo que explicaba con el puzzle, explicas tributación territorial, explicas non-dom, y claro, suena muy jugoso, ¿no? Vale, pues de puta madre, me voy a este país o aprovecho el 9% de tributación en Emiratos o tributo al 10% en Andorra, aunque yo me quede aquí, porque lo que creo allí es la empresa. Vale, no es ilegal. Necesitamos, de nuevo, motivo económico válido. Por ejemplo, el Pedro Wehrbaum se ha ido a República Dominicana, pero él se ha Cabronazo. ido... Le llevo rompiendo la cabeza. Él se ha ido con todos sus bártulos. Y se va él antes que yo. Me cago en la hostia. Sí, porque yo he escuchado el podcast en WordCast y él decía que no, que se iba a No, Canarias. él no se quería tal. ir, él no se quería ir. Pero claro, este podcast hace ya más de un año. Entonces, Sí, sí, correcto. El primero es de noviembre del 22, creo que es. No, del 23, una cosa así. Y luego el otro de verano de este año. Pero sí, hasta hace nada el tío era que no me voy. Tengo CECA al 4%. El problema es que, mira, cuento el caso, es que no sé... Sí, ahí no voy a decir nada malo, eso es público. vale. El problema de gente como Pedro es que Wallcast y otros tipos de ingresos, como Pedro es tan Personalísimo, ¿no? Sí, tan conocido, tan tal, pues aunque realice una actividad que sea muy empresa, le obligan a tributarlo en IRPF. Claro. Entonces, no solo no puedes meterlo por zona CEC, que es un régimen especial en Canarias, Sí, para lo de tributar al Canarias 4%, para el 4, sí. tributas al 4 en lugar del 20 y pico. No solo es que no pueda meterlo por CEC al 4%, sino que tampoco puede meterlo al 20 y pico, porque le mandan ir a IRPF. Y claro, tiene un buen IRPF. Claro. Entonces, claro, pues acabó pasando lo que yo le dije que iba a pasar. Que se le iban a echar los huevos. Lo que no sabía es que iba a ir él antes que yo me he quedado anclado a Portugal por mi pareja, pero vamos, Dominicana es un país Porque espectacular. Dominicana es territorial, ¿no? Entonces, Es territorial y tiene otras ventajas que hacen que sea muy del gusto de Pedro Sánchez, de Koldo, de Ábalos, Sí. de Zapatero, de las sobrinas y de toda esta gente. Que es que no es firmante del CRS. El CRS, por no meterme mucho, es un sistema por el cual los países se comparten información entre sí. ¿Vale? Luego, si un país no es firmante del CRS, lo que tenga en ese banco de ese país no lo sabe nadie, salvo trazabilidad, que es donde la gente la caga. Dice, no, tengo el dinero en Estados Unidos, o en Dominicana, o en Serbia, que no tienen CRS. Y digo, ya, cabrón, pero lo transferiste desde el BBVA. Claro. Por mucho que no sepa lo que hay ahí, sé lo que llego en ese sentido. Entonces, tiene, con muchísimas comillas, secreto bancario Sí. y no tiene extradición. ¿Y ahí cómo sería? Y si no tienes tradición, Ya está ahí aquí, para- o sea, muy evidente lo que están haciendo con Claro. todos los socialistas. Y, o sea, ahí como una persona que se quiere pasar la pasta ahí a Dominicana, que la sube a criptos y luego se la pasta a Dominicana o cómo se... A ver, si es ¿Cómo dinero, lo suele hacer la gente? si es dinero legal, que es como debería serlo, lo llevas y ya está. O sea, Claro. deseas el secreto bancario, al final, si te vas a mudar bien y lo vas a hacer bien, Te da igual el secreto claro, bancario. claro. Sí, que te da igual que esté... Si es que además la ocultación a menudo da seguridad, pero pierdes flexibilidad. Los Pero, ban- y ahí en este caso España no puede decir nada de, oye, tú este negocio lo has iniciado aquí, te lo llevas allí, no puedes... Salvo, no, si tú te Porque vas... él, sí, si vive allí y se entrevista allí a su gente, nada que toserle. Nada que toserle en ese sentido. Otra cosa es que hayas cometido el grandísimo error de esperar demasiado para marcharte. Y te has Y que hecho te exit metan tax. el tax, el exit, el exit ¿no? tax. Te has hecho rico dentro de España, pues amigo mío, te has convertido en un esclavo para siempre. la cárcel de oro, ¿no? Alguien con mucha pasta no se puede ir de España. Ya. Porque el exit tax, que es una cosa muy siniestra, lo que te dice es, vale, tú tienes una empresa valorada en 10 kilos y te quieres ir a vivir a... Yo no digo un sitio raro, o sea, te quieres ir a vivir a Francia, que se pagan más impuestos que en España. Vale, pues si te quieres ir a vivir a Francia y tienes una empresa valorada en 10 millones, me vas a tributar como si la vendieras, pero sin venderla. Y quien tiene una empresa valorada en 10 millones no tiene el 30% de 10 millones en cash, en liquidez. Entonces, a menudo se vuelve inoperativo. Oye, ¿yo cómo te voy a pagar 3 kilos como si vendiera la empresa sin venderla? Encima puede darse el caso de que pago 3 kilos y luego la vendo. Entonces pago 3 y luego otra vez vuelvo a pagar. Entonces... Hombre, eso lo pueden hacer vendiendo la empresa, ¿no? O... Claro, pero a lo mejor no están tus planes.
Claro. A lo mejor no están tus planes y dices, oye, yo esto lo voy a escalar, o es la empresa de mi padre y será la empresa de mis hijos Claro. y no la quiero liquidar, solo quiero optimizarme temporalmente. Que no optimizas la empresa, porque la empresa se queda y sigue pagando sus sociedades, solo quieres optimizar tus rendimientos de persona física. Claro, o sea, solo te quieres ir tú como persona física. Claro, la empresa se Y- queda tributando en España y con empleados en Y España. aún así todo. te piden Y aún 3 así- millones. Aún así pillas exit tax. Que bueno, si te vas dentro de la Unión Europea hay un formato de suspensión temporal. Pero si te quieres ir fuera a optimizar, estás jodido. ¿Y a partir de cuándo es cuando te ponen el exit tax? ¿Eso El se ex- sabe o es también ambiguo? No, eso está claro. 4 millones, ¿no? Eso se Eso está sabe claro. bien. Son 4 millones. Sí, o sea, 4 millones en general. Vale, hay que apurar a los 3.800. No, mucho Ok. peor, ¿eh? Mucho peor. Mucho peor. Cuidado, a ver. 4 millones es el genérico. Si Ok. tienes patrimonio en acciones y participaciones, es decir, en SLs y SAs, de más de 4 millones, hay exit tax. Vale. Pero si es tu empresa, si posees más del 25% de las Hostia. participaciones de la empresa, ya no es 4 millones, es 1 millón. Joder. Y 1 millón es muy fácil que valga la empresa en valoración. Sin sí, valoración. Hostia, es que cualquier empresa online que facture. O sea, Sí, sí, sí. Hostia. Que si estás en 1.300.000, oye, pues repártate medio kilo en dividendo, el dividendo ese lo vas a tributar caro, Sí. pero por lo menos la empresa cae por debajo del millón y ya no te afecta el exit tax. Pero si no estás jodido, la verdad. Qué locura. O sea, 1 Estás millón. jodido. Y ya te meten ahí el. un millón si tienes más de un 25 de tu compañía. Que a menudo, es con que lo seas normal, 4 ¿no? socios, a los 4 os pilla el exit tax. Y entonces luego te van a ¿Y si meter. tienes el 100% de tu empresa? Lo mismo. O sea, el que- máximo, 1 millón. Bueno. pero es que, que valga tu participación 1 millón, ¿eh? O sea, la empresa en su conjunto podría valer 4 kilos si tienes un 25, pero si es tu empresa, 1 millón y te estás jodido. Que es que lo normal es que sea tu empresa. O Claro. estés un socio al 50%. Si tienes un 50%, pues, Pues son 2 que la millones. empresa valga 2 porque tu participación supera el millón. Vale. Pues siempre hay un poco de juego. Y además el exit tax tiene el requisito económico, que es este, pero tiene el requisito temporal. Porque, a ver, esto te lo hago como pregunta de chaval que no tiene ni puta idea. Porque chanchullos de, o como tú has dicho, jaimitadas, que me hace gracia porque ya que soy Jaime, pues Es verdad, no lo procesé digo, cuando lo aprovecho y lo digo. Puedes vender tu participación a tu socio y luego salir y luego ya en el otro sitio comprarla. Eso es pedazo jaimitada, ¿no? Es jaimitada, o sea, es legal, pero, Pero- Hacienda encantada, porque Claro, cuando se lo porque vendes a tu vas socio a tributa, pasar por caja- y cuando se lo vuelves a comprar, tu socio vuelve a tributar. Sí, que pasas por caja, o sea, 2 veces. tendrías que sufragar tú el coste. Vamos. Sí. O sea, ya estás vendiéndola, y si ya estás vendiéndola, es lo mismo que el exit tax. Sí, vale, claro. Y tú vas a tributar por esa venta. O sea, te sale más caro, en verdad, ¿no? Sí, porque hay o- 2 veces. Está tú Claro. a tu socio y tu socio a ti. Vale. Entonces ahí estás jodido. El exit tax o bajas por debajo de sus umbrales, o te mueves dentro de la Unión Europea con requisitos temporales, o haces jaimitada estratégica y rompes el otro requisito del exit tax, Vale. que no solo está el económico, está el temporal. Lo que te dice la norma es que tienes que haber residido en España en 10 de los últimos 15 años. Pero ¿y si haces lo siguiente? Te vas varios años fuera, ¿no? Te vas 5 años fuera, que es el límite para suspender el exit tax sin tener que pagar nada. Te vas 5 años fuera, vuelves uno a España y te vuelves a ir fuera. Otro año. Cumpliendo 6 de los últimos, rompes la cadena y de repente has estado en España en 9 de los últimos 15. Entonces, Sí, 6 has estado fuera. me piro. Pero que no se note mucho que lo has hecho ad hoc, porque entonces viene Hacienda y dice, lo has hecho bien, has respetado la ley, pero considero que lo has hecho por esto. Así que El no te lo doy por espíritu válido. no ha sido- El espíritu no ha sido el válido. Vale. Entonces siempre hay que vestirlo todo de motivos económicos, de lo hecho por un motivo. A lo mejor te piras fuera, ya que te vas fuera, constituyes una empresa fuera, aunque no sea un poco lo que quieres hacer, pero genera esa decir, oye, que yo me relacioné con este país, que no me fui para cumplir años fuera y luego hacer esta Ya. matemática fina y demás. Vale. De hecho, esto funciona con los holdings. Cuando los holdings están un poco cojos, que tienes como 2 filiales y luego la matriz, que está un poco en el límite de que no sirva, con 3 ya te quedas un poco más tranquilo y cuantas más mejor. Es decir, oye, tío, ¿tienes tantas dudas? ¿Te quieres subir un par de kilos en dividendos o 100.000 euros? Porque ya ves que el efecto es muy gordo. Claro. Es tributar al 1 versus el 20 y pico. Una locura. Entonces, con capitales más pequeños también sirve. Lo digo con millones porque me salen números más. Con números naturales me salen números más redondos. Pero dices, oye, tío, pero cómprate un par de empresas más, cómprate el 5% de aquí, de aquí, de aquí. De repente, el dibujo se amplía mucho, pero lo que has invertido en ampliar ese dibujo no. Y es menor a el ahorro fiscal que vas a tener. Y aún por encima ahora tienes un 5%, oye. Oye, que no está mal, que- Nunca se sabe cuándo va a funcionar eso. Pasa lo mismo con las empresas fuera. Retomando el tema, quiero una empresa en Dominicana, pero yo vivo en España. No tengo motivo válido para hacerlo en Dominicana. Bueno, pues vamos a ver cómo puedo defender eso para que pueda tributar al estilo dominicano.
Entonces, oye, pues motivo válido. Bueno, no tengo o si tengo, a lo mejor quiero hacer un hub de atención al cliente para los latinoamericanos y necesito que estén en ese uso horario. Porque necesito dar servicio en horario comercial. Entonces, oye, tiene sentido que haga una empresa del otro lado del charco. A lo mejor necesito crearle sustancia, un administrador, los empleados, una oficina. Y digo, no, pero es que mi empresa no necesita esto, es todo online. Y yo, ya. Pero es que si es todo online, no tiene sustancia empresarial y te la pueden nacionalizar en España. Si tiene sustancia física, no hay ningún problema, ¿no? Salvo que tengas un tío en un coworking y estés facturando pues 50 kilos. No, pero por ejemplo, empresas de... Yo tengo amigos que tienen empresas de venta de energía y call center, se van a Colombia y montan ahí. Exactamente. Pues, lo que aquí un empleado te vale 3.000, en Colombia son 300. Exactamente. Entonces, a lo mejor el cliente te dice, no, es que yo lo prefiero hacer todo online. Y yo, que te estoy entendiendo, que no me estás entendiendo tú a mí. Que cree sustancia, no hace falta. Y yo... Que sí te hace falta. El coste de este administrador, el coste de 2, 3, 5 empleados... Sí. Tienes que enfrentarlos al ahorro fiscal que te va a dar tributar con una sociedad dominicana o panameña y no con una española. Sí, que no te va a salir nunca de 10, que algo tienes que ceder, joder. Joder, o sea, haz zoom out, míralo con perspectiva. Es como lo que decía de las filiales. Pero yo no necesito filiales nuevas. Claro. Y yo, neno, que lo que vas a invertir en disponer, en ampliar este dibujo, te gastes medio kilo, si vas a repartir 2 millones, ya está, te han salido gratis el primer año. Y cada año. Que vayas ahí a tu pueblo, le compres el 5% al de la charcutería, el 5% al de la ferretería, ahí ya tienes ahí la holding. Que tenga la mayor lógica posible, pero nosotros estamos en ecosistemas donde todos conocemos emprendedores por todos lados, joder. Sí. Se la sobrepagas, tío. Claro. ¿Qué más da? Vale, si ya como para terminar, así pregunta rápida que respondas ahí con brevedad y bueno, si quieres decir el porqué, pero así rápido. Brevedad y Alex Algarciz, joder. No, es así para sacar un reel de esto que me mola. Tu top 5 de países sin considerar paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Vale. República Dominicana, que soy tan pesado con ella, me encanta. Por territorialidad, por no CRS, la no extradición, pues Dios quiera que no sea algo importante y sobre todo el tipo de país que es. Yo soy muy hip, me ves así vestido y tal, pero yo soy de andar lo más en pelotas que pueda, lo más descalzo y en contacto con la naturaleza que pueda. Entonces, Dominicana top 1. A partir de ahí, pues ya el abanico se amplía y va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, Portugal es tremenda mierda, fiscalmente hablando. Pero si tienes un NHR, no está mal. Y si tienes criptos, pues no está mal. Entonces, oye, si los más jóvenes que os sigan, Portugal tiene una cosa que se llama IRS joven. IRS es como IRPF. Entonces tienes 10 años de reducción del IRPF. El primer año es el 100%. Es decir, el primer año pagas 0 euros de IRPF en Portugal. ¿Y qué es joven? Por debajo de 35. Bueno, somos jóvenes todos. Sí, pasa que te cuentan los años que ya hayas trabajado, ¿eh? Esos te van comiendo de esos 10. Son 10 desde que empiezas a trabajar. Con el límite de 35. Ya 10 años trabajando es 0, ¿no? Ahí te come los mocos, sí. No. Entonces, Andorra. A mí Andorra no me gusta. ¿Tiene una tributación buena del 10%? Sí, pero en todo lo demás es un país bastante restrictivo. Se mete bastante en la propiedad privada. Pero será la mejor opción si eres de Barcelona. Y será mucho mejor que otro que sea fiscalmente o por otros motivos mejor. Entonces, estoy haciendo esto a propósito, a la hora de no responderte de esta manera, por ese gran depende. Sí. Habrá gente que prefiere ser un país en el que paga un poco más porque hay un hub de su sector. Porque es youtuber, claro. Porque es no sé qué, porque es un país más crypto-friendly. Entonces, yo quizás lo dividiría más en países territoriales estrictos, aquellos a los que les da igual que realices el trabajo desde dentro del país con tal de que el ingreso venga de fuera. Para mí esos son los mejores, sin duda alguna. Después de eso, pues un poco valora seguridad jurídica y física, porque a lo mejor te gusta mucho un país, pero es peligroso. A lo mejor te gusta mucho un país, pero no hay cole para tus hijos. A lo mejor te gusta mucho un país, pero tienes que trabajar en horario laboral y no puedes estar en Bali levantándote a las 4 de la mañana todos los días. Claro, ya. Bueno, en este caso sería al revés, trabajando por la tarde-noche. Pero, pero me parece curioso siento de verdad no responderte más técnicamente, pero me parece más valioso. Está bien. No, pero me parece curioso que digas... Hostia, no te vale para reel. Bueno, sí, los reels son más largos. Sí, no te preocupes, porque yo meto cortes ahí en 3 minutos, y te pillo el momento ahí que... Lo metemos. Sí. Me parece curioso que digas top 1 Dominicana y no Dubái, por ejemplo.
No, es que a mí, para empezar, en Dubái se paga un 9% de sociedades, después de los primeros 100.000 euros, que estarían 100.000 dólares, que son unos 400.000 dirhams, que estarían exentos. Pero para mí el problema de Dubái es que el resto del mundo lo ve con malos ojos. Y cuando tú quieres emitir facturas desde Dubái, hay empresas europeas que no te las quieren. Intentan transferir capitales grandes y tardan muchos días, te hacen muchísimas preguntas. Sí, eso le pasó a uno que conozco que mandó una transferencia de 50.000 pavos a una empresa de España y su banco se la bloqueó. Era una empresa de Dubái. Por eso digo que hay muchos factores, no solo está la tributación, además de que a mí la cultura en Dubái pues no me gusta. Ya no solo el rollo árabe, sino incluso el rollo occidental en Dubái. Habrá quien le encante y no lo estoy criticando, pero ese rollo, esa mentalidad tan yanqui de más emprendimiento, solo las relaciones sociales todas tienen un objetivo mercantil. Me parece bien. Pasa que yo no estoy en ese punto, nunca lo he estado. Como bien dije, voy disfrazado, pero soy un hippie. Y realmente, o sea, yo allí en Portugal vivo a mi bola, en el monte, me acabo de comprar hectáreas al fallo, con un riachuelo, pozo, placas solares, Starlink. O sea, rollo de que si el mundo se acaba, yo me quedo con alimento infinito y duradero y demás. Entonces, Emiratos, joder, fiscal están Emiratos, así como te estoy diciendo esto. Sí. Pero no es un país al que yo lo pondría en top 5 para mudarme, ni por asomo. Aunque la tributación sea buena. Y le quedan 2 telediarios de estar con impuestos tan bajos. A Dubái. 2 telediarios. Hace 2 años no había este 9%. Claro. Ahora lo hay. Ahora hay IVA del 5%. Y ahora van a meter impuestos sobre la renta de las personas físicas, que antes no había. Hostia, vale. Entonces, poco a poco... Sí, que ha sido la estrategia, ahora ya están... Sí, estrategia de lanzamiento. Vas viendo las tendencias, Abituru. vas viendo las tendencias de los países, claro. Yo sí veo un país como El Salvador, que está peleado con el FMI, sé que a medio plazo no van a cambiar las cosas. Porque no se va a plegar a los intereses internacionales de pues toda la caterva de bueno, estas élites burocráticas que nadie ha elegido. Vale. Bueno, señor... me ha flipado este podcast. Esto ha sido la clase que todo el mundo nos tendrían que haber dado en el colegio y que no dan ni porque no hay intereses. Y para los más responsables os darán doble view, porque yo creo que esto hace falta verlo más de una vez. Porque hay que procesar bien las cosas, hay que... O sea, yo a veces no tengo la conciencia de si para mi interlocutor está siendo suficientemente detallado o no. Pero vamos, os lo veis 2 veces que joder. No, yo me quedo con... Poco contenido más rentable van a ver. A mí me ha parecido brutal. O sea, creo que es de los podcasts más útiles. O sea, para una persona que esté ahora pensando en montar su negocio aquí. O sea, porque lo hemos enfocado, hemos dado la importancia primero a la parte aquí nacional, ¿sabes? El que, coño, que se lo monte aquí y tal, que yo creo que eso está de puta madre. Y luego también, pues, esta pequeña mini clase de tema internacional. Pero lo bueno es que hay muchísimas clases tuyas de tema internacional. O sea que nada, me ha gustado mucho, la verdad. Solo con que uno se ahorre la cuota de autónomos durante un tiempo. Otro disfruta del 15% en vez del 23% porque gracias a haberlo escuchado dispone de esto. Hostia. Otro que se muda justo antes de que le toque el exit tax, a lo mejor... A lo mejor este podcast ahorra muchos miles de euros. Claro. No, y otro que tenga 2 negocios, que se monte una holding, compre el 5% en cualquier otro lado y ya está. O sea, Pero no en la carnicería, como Por has eso, dicho. o la papelería. por eso cobramos bien. O en el bar de Cobramos bien porque cafetería de hay Admiel, un que efecto está. directo en la economía de la persona, muy directo. Claro, Entonces es una maravilla, la verdad. eso es. Sí, yo me quedo con eso. Oye, saca tu producto mínimo viable, haz tus primeras estamos. ventas y directamente pasa de no estar dado de alta a SL, aprovechate del 15 y ya está, porque el autónomo es mejor no darte de alta y ya hacer el salto. Si te vas a SL. quedar de autónomo, vale, pero salvo eso, adiós. Claro. Eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar un capítulo más aquí. Tenéis los enlaces abajo en la descripción, tanto de Fixcal, tu consejo de administración, bueno, pues todo lo que queráis ver. Y dicho esto, nos vemos en el próximo podcast. Así Eso que es. Hasta la chao. próxima y Ale, Muchísimas gracias por venir, tío. Gracias a vosotros por invitarme. Un crack.